toma esto y lárgate de aquí, gritó mi suegra mientras me entregaba los papeles del divorcio. Ella, que cree que solo soy ama de casa, se había vuelto muy agresiva. Siento lástima por ella, siendo engañada por las mentiras de mi esposo. Tomé los papeles de divorcio, luchando por contener la risa, y salí de la casa. Me pregunto qué pasará después, probablemente lo estoy esperando con ansias. Me llamo Kelly, tengo 26 años y he lanzado un negocio de educación en línea para ayudar a las personas a aprender habilidades que les permitan trabajar desde casa. Así es, soy la CEO. La mayor parte del negocio la manejan mis empleados, y actualmente trabajo a mi propio ritmo desde casa. Me casé con Brian hace 2 años. Brian le dice a la gente que tiene un puesto importante en una gran empresa, pero en realidad es solo un trabajador por contrato haciendo trabajos ocasionales allí. Además, ha estado diciendo que yo soy ama de casa. Él dice que, aunque tengo ingresos, casi no soy activa, así que básicamente es lo mismo que ser ama de casa en casa. Brian me trata como una simple ama de casa y no ayuda en lo absoluto con las tareas del hogar, aunque yo también trabajo cuando él está en su empleo. Pero Brian no parece entender eso para nada. Él dice, por respeto a tu esposo, quiero que perdones mi pequeña mentira. Debido a estas mentiras, soy acosada por mi suegra Ran, quien sobresale en su trabajo y es nuestro orgullo. Ella dice, ¿por qué se casó con una mujer sin empleo como tú? Mi suegra, al malinterpretar y pensar que solo soy ama de casa, suele aparecer sin avisar y criticarme así. Le he explicado varias veces que voy a trabajar y también hago las labores del hogar, pero ella solo se burla. Probablemente solo estás descansando todo el día, ¿verdad? ¿Y estas tareas del hogar? Si vas a mentir, al menos intenta que sea convincente. Por supuesto, he hablado con Brian sobre sus visitas inesperadas, pero él solo dice, ignora lo que dice una persona mayor que tiene tiempo libre. Parece que realmente no le importa. Solo contribuye con 500 pesos a los gastos del hogar, quedándose con el resto para él. Yo pago la renta y agrego alrededor de 4.500 pesos al presupuesto familiar, pero aún así no es suficiente. Cada mes, Brian gasta de manera imprudente, a pesar de que yo soy quien sostiene el hogar. Él miente a los demás diciendo que no trabajo y no me protege de las burlas de mi suegra. Sin embargo, no he podido decidirme por el divorcio. Eso es porque Brian una vez me apoyó. Brian y yo fuimos compañeros en la universidad. En aquel entonces, era atormentada por Allison, una mujer dominante. No le agradaba que me consideraran mejor que ella. Aunque soy modesta, creo que es natural que alguien que estudia duro sea evaluado positivamente, pero Allison no lo veía así. Debido a su acoso infantil, hubo un tiempo en que incluso odiaba ir a la universidad. Pero logré graduarme gracias al apoyo de Brian. Él también me ayudó a lanzar mi negocio de educación en línea cuando casi colapsó por exceso de trabajo en una empresa muy ocupada. Después de graduarme, me animó, ¿por qué no haces un trabajo que utilice tus fortalezas? Puedes salir adelante por ti misma. Gracias a su apoyo, pude lograr un estilo de trabajo no limitado por tiempo ni lugar. Soy quien soy ahora gracias a Brian, por eso siento que debo aguantarlo un poco. Me gustaría divorciarme, pero ¿realmente podré hacerlo? Mientras reflexionaba sobre esto, accidentalmente encontré algo impactante en redes sociales. Me topé con una publicación que decía, mi amado novio me compró la última bolsa de marca, acompañada de una foto de una bolsa de lujo y la mano de un hombre. El hombre llevaba un reloj de lujo, el mismo modelo que le había dado a Brian, edición limitada. El usuario que publicó esto, ¿podría ser Allison? No estoy conectada con Allison en redes sociales, pero como tenemos conocidos en común, sus publicaciones suelen aparecer en mis recomendaciones. Al mirar sus publicaciones pasadas, hay varias fotos sugestivas que indican que es Brian. Allison debe saber que Brian y yo estamos casados debido a nuestros muchos contactos mutuos.
Es muy probable que haya visto mis publicaciones, aún así, se atreve a publicar fotos así. ¿Es un desafío hacia mí o simplemente descuido? De cualquier manera, claramente me está subestimando. He estado agradecida con Brian y he soportado mucho, pero no puedo perdonar la infidelidad. Con esto, finalmente me siento lista para decidirme por el divorcio. Inmediatamente contacté una agencia de detectives para investigar a Brian. Pronto encontraron muchas pruebas evidentes. Rand decía que él asistía a una escuela de negocios para convertirse en empleado de tiempo completo, pero en realidad no asistía en absoluto, solo pasaba el tiempo con Allison usando mi dinero para hacerlo. Pensar que tenía una aventura con Allison, aunque algo sorprendida, sentí más decepción que enojo, y un fuerte alivio ante la posibilidad del divorcio. Secretamente firmé un contrato de arrendamiento para un nuevo departamento, para vivir sola, y comencé a mover mis cosas poco a poco, preparándome para el divorcio. Cuando casi estaba lista, Brian dijo alegremente: «He sido seleccionado para participar en un campamento de capacitación para empleados. Me iré una semana a partir de la próxima semana». Yo sabía la realidad, estaba planeando un viaje lujoso con Allison y esto era solo otra mentira. Estaba anticipando qué excusa usaría. Es raro que un empleado por contrato participe en un campamento de capacitación, pero sonaba lo suficientemente plausible. Clásico Brian, un maestro de las mentiras, pensé mientras lo observaba calmadamente hablar de lo maravilloso que sería el campamento. El tiempo pasó, y Brian se fue felizmente a su supuesto viaje de capacitación. Yo planeaba finalizar los preparativos del divorcio, pero en el momento, empecé a empacar cuando sonó el timbre, era mi suegra en el intercomunicador, visitando de nuevo sin avisar. «Mira, Kelly, Rand me dio esto como regalo», dijo mientras irrumpía en mi departamento, presumiendo la misma bolsa de lujo que Allison había publicado en redes sociales. «Es el último modelo», dijo. «Es un agradecimiento por siempre ayudarme». «¿Qué te ha dado Brian últimamente, Kelly?», preguntó. No tuve más opción que responder. «En realidad, no he recibido nada». «Claro que no, estás viviendo de las ganancias de Brian sin hacer nada. Después de todo, no mereces regalos, ¿verdad?», se burló. Habló con alegría de los últimos electrodomésticos que había recibido y de cómo Brian había pagado las renovaciones de su casa, todo con mi dinero. El dinero que yo aportaba a los gastos del hogar estaba siendo filtrado a mi suegra y a Allison. Sin embargo, yo manejaba la mayor parte de mis ingresos por separado, así que no era un gran problema. Ignoré sus palabras, pero parecía disgustada y exigió: «Kelly, ¿me estás escuchando?». Respondí de forma automática. «¿Qué quiere decir?». Su rostro se enrojeció de ira. «¡Qué grosera eres por ignorarme!», gritó. Y para mi sorpresa, sacó de su bolsa un juego de papeles de divorcio ya completados. «Nunca me ha gustado que vivas cómodamente de las ganancias de Brian sin hacer nada. ¿Qué clase de esposa eres? Ten un poco de vergüenza», gritó, lanzándome un bolígrafo. «Has vivido gratis como esposa todo este tiempo. Firma esto y divórciate de Brian ahora mismo. Económicamente podemos manejarlo sin ti y de hecho, sería un ahorro para nosotros», dijo sarcásticamente. Parecía que llevaba tiempo presionando a Brian para divorciarse de mí y probablemente vino hoy buscando una razón para culparme. No esperaba que estuviera tan preparada con los papeles de divorcio. «Rápido, firma esto y lárgate», demandó con severidad. Sentí lástima por ella, siendo engañada por las mentiras de Brian, y a punto de soltar a su vaca lechera. Firmé los papeles de divorcio conteniendo la risa, empaqué mis pertenencias preparadas y dije: «Gracias por todo, yo misma entregaré estos papeles». Luego salí de la casa. Seguramente pensó que la suplicaría, solo me observó irme con calma. Sorprendida y madura,
afortunadamente, un problema menos en mi vida. Inmediatamente entregué los papeles de divorcio en el ayuntamiento, tarareando una melodía, y me dirigí directamente al departamento de lujo que había preparado, que costó 3 millones, un secreto para Brian y su madre. Vivir sola era muy cómodo. Ya no necesitaba cuidar a Brian ni lidiar con su madre, podía usar todo mi tiempo para mí. Como resultado, inicié un negocio personal. Disfrutaba de mi nueva vida de soltera, pero, desafortunadamente, esta etapa no duró mucho. Parecía que Brian había regresado de su viaje con Allison, que había disfrazado como un campamento de capacitación. Cuando se dio cuenta de que no estaba en casa, me llamó. Kelly, ¿dónde diablos estás? Vuelves para acá ahora mismo. ¿Por qué debería volver? Tu madre me dijo que me fuera, así que hice lo que ella quería, respondí. Mi mamá, te dije que ignoraras lo que diga, solo regresa, sin quejas. No quiero, estamos divorciados ahora. No volveré a la casa de un extraño ilegal. ¿Divorcio? ¿De qué hablas? ¿Tu madre preparó los papeles de divorcio? Ya los firmé y entregué en el ayuntamiento. Los presenté el mismo día que te fuiste, así que el proceso ya está completo. Este divorcio es válido. Solo hay 500 pesos en la cuenta y no puedo llegar a fin de mes, dijo. No me importa tus gastos ahora que estamos divorciados. Si quieres hablar en el futuro, hazlo a través de mi abogado. La información de contacto está en el cajón de mi escritorio. Colgué y apagué mi teléfono. Brian solo seguía diciendo que regresara, me pregunto qué pasará después. Estoy emocionada por ver. Unos días después, Brian, a través de un abogado, solicitó una reunión formal. Cuando llegué a la oficina del abogado, inesperadamente, su madre también estaba allí. Al verme, murmuró sobre mi bolso, notando que era más lujoso que el que ella había presumido. Tienes buen ojo, madre. Cuando tienes dinero, quieres tener al menos uno de estos. Por cierto, ¿qué haces aquí? Pregunté. Ella bajó la mirada. Mamá sabe todo, que en realidad eres trabajadora por contrato, que estás manejando una empresa y que cubres la mayor parte de los gastos del hogar. Brian comenzó a verse avergonzado. Los papeles de divorcio fueron preparados por mi madre sin mi consentimiento. Lamento lo que hice y es mi culpa por mentir desde el principio. No dejaré que diga cosas malas sobre ti nunca más, así que por favor regresa y cancela el divorcio. Parecía arrepentido, pero no me conmovió. En realidad, era solo una palabra vacía, sabía que no pensaba que había hecho nada malo. Parecía insistir en que su madre era la peor en todo esto y que él no tenía la culpa. Lo siento, no puedo regresar, dije. Brian golpeó la mesa con fuerza. Gracias a mí te convertiste en CEO. ¿No tienes nada de gratitud? Como te divorcias por tu egoísmo, exijo $1 millón como compensación. Gritó. Esta era su verdadera naturaleza. El Brian que amé ya no existía, frente a mí estaba un hombre patético movido por el dinero. Brian, no digas eso, intentó detenerlo su madre, pero él parecía perdido y no escuchaba. Abogada, cuando llegué a casa, Kelly se llevó todas sus pertenencias y desapareció. Los papeles de divorcio fueron hechos sin mi consentimiento por mi madre. Kelly abandonó todos sus deberes como esposa y nos causó daño mental a mi madre y a mí, Brian señalaba y apelaba al abogado. El abogado suspiró incrédulo y sacó un documento. Kelly ha dicho que aceptará el divorcio tranquilamente y no perseguirá este asunto más, declaró el cansado abogado. Ran estaba sorprendida y sin palabras al ver el documento. Detallaba la relación de Brian con Allison, incluyendo fotos de él entrando y saliendo de hoteles con ella. Estoy agradecida por tu apoyo en la empresa, pero ya pagué mi deuda. Disfrutaste de una vida lujosa con mis fondos,
consentiste a tu madre y pasaste buenos momentos con tu amante, le expliqué a Brian. ¿Allison? ¿Cómo estuvo tu viaje lujoso con la mujer que me atormentó? Le pregunté. Brian estaba pálido y aparentemente congelado. Su madre, ajena a la aventura, empezó a armar un escándalo. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Preguntó. Ignorándola, continué explicando a Brian. Si se concreta el divorcio, no pediré daños ni que devuelvas los gastos de vida que cediste. Sin embargo, no habrá división de bienes. Su madre interrumpió. Eso es inaceptable. Kelly, en realidad he empezado a renovar nuestra casa familiar. Pensé que Brian manejaba las finanzas, y también compré muebles y electrodomésticos nuevos. Brian no puede mantenerse en su estado actual, así que reconsidera el divorcio, y si no, ayúdanos económicamente. Quedé asombrada, al igual que el abogado. Bueno, eso es bastante audaz, o más bien, imprudente, dijo el abogado. Señora, usted no tiene derecho a interferir en este asunto. ¿Puede permanecer en silencio? Luego volvió a Brian. Entonces, ¿qué harás si continúas haciendo alboroto? Reclamaremos daños y reembolso por los bienes compartidos que derrochaste con tu amante. También enviaré estas pruebas a tu empresa, agregué. Mis palabras hicieron que Brian se desplomara resignado. Entonces no me queda otra que aceptar el divorcio, respondió con voz débil. Brian, un trabajador por contrato, orgulloso de formar parte de una gran corporación, disfrutando de lujo con el dinero de su esposa y, peor aún, teniendo una aventura que podría costarle su empleo si se descubría en la empresa. Queriendo mantener su estatus corporativo, Brian aceptó de mala gana los términos. ¿Y qué hay de la renovación de la casa? La tarjeta de crédito vencerá pronto, Brian, respóndeme, insistió su madre. Pero Brian se levantó en silencio, salió tambaleante de la oficina del abogado y su madre lo siguió apresuradamente. Yo me quedé mirando la puerta por donde se fueron, profunda en mis pensamientos. Más tarde, envié las pruebas de la aventura de Brian a Allison y busqué una compensación por daños. Ups, me atrapaste. Pero Brian ahora es mío. Pagaré los daños, sean los que sean, es un ejecutivo de élite en una gran corporación, se rió Allison sin mostrar remordimiento. Evidentemente, Brian también le había mentido a Allison, les decía a nuestros amigos de la universidad que yo era la CEO, pero Allison no lo sabía. Cuando le informé a Allison sobre los hechos reales, su expresión engreída cambió al darse cuenta de la verdad. Inicialmente incrédula, luego dijo: «Esto significa que Brian me engañó a mí. Soy la verdadera víctima, y tú no podrías ir contra mí». Pero su aventura con Brian era un hecho. Presioné. «Si no pagas los daños, enviaré estas pruebas a tu trabajo y a tu familia». Ella rápidamente accedió a pagar. Según mis amigos, Allison suele involucrarse con hombres casados y ya estaba envuelta en otro asunto de compensación. Pero lo que pase con ella ahora no es mi problema. Brian seguía enviándome mensajes esperando reconciliación. Incapaz de pagar la renta y volviendo con su familia, él y su madre luchaban por reducir su nivel de vida, acumulando rápidamente deudas significativas además de préstamos existentes. Agobiado y privado de sueño por su trabajo y otros empleos a tiempo parcial, Brian seguía cometiendo errores laborales. Brian me envió un mensaje que me hizo reír. «He comprendido cuánto te valoro, Kelly. No repetiré los mismos errores, así que apoyémonos mutuamente de ahora en adelante». No recuerdo haber recibido apoyo de Brian después de nuestro matrimonio, así que su idea de apoyo mutuo era completamente errónea. Cuando advertí, a través de mi abogado, que cualquier contacto adicional resultaría en enviar pruebas de su aventura a su trabajo, sus mensajes cesaron por completo. Actualmente trabajo felizmente, expandiendo mi negocio.
No tengo intención de volver a casarme por el momento y planeo disfrutar mi vida de soltera. Esto es increíble, ¿realmente solo viniste por el dinero? Por supuesto, y no es increíble en absoluto. Es natural que el nieto querido gaste dinero, así que es justo que ambos abuelos me agradezcan, dijo con descaro. Por eso la abuela debería irse de este mundo pronto. Me sorprendió escuchar tales palabras tan despiadadas dirigidas a la abuela que nos crió. Retrocediendo 20 años, mi hermana Thea, yo y Nicole no teníamos padres, aparentemente murieron en un accidente inesperado poco después de que yo naciera. Solo conozco los rostros de mis padres por fotografías. Los que nos criaron tras quedar huérfanas fueron nuestros abuelos, los padres de mi madre, quienes nos colmaron de amor incondicional. Pero Thea no quería ser criada por ellos. Cuando llegó a la secundaria, se volvió tan rebelde y descontrolada que nuestros abuelos tenían que disculparse frecuentemente por ella. Incluso les decía con desdén que nunca mostraran su cara en eventos escolares. Alrededor del tiempo en que Thea se graduó de la universidad, tomó dinero de nuestro abuelo sin dar las gracias y se fue de casa. Yo decidí retribuir a nuestros abuelos, incluyendo la parte que le correspondía a mi hermana egoísta, y continué viviendo con ellos incluso después de graduarme de la universidad. Planeaba cuidar a nuestros abuelos en el futuro, así que busqué empleo local y encontré trabajo. Desde que Thea se fue, pasaron varios años tranquilos. Mis abuelos y yo vivíamos en paz, hasta que esa felicidad se derrumbó, se descubrió que la abuela tenía cáncer y nos dijeron que no viviría mucho más. Enfrenté la realidad de que el tiempo de la abuela estaba cerca y no pude evitar llorar. La abuela me consoló suavemente. Nicole, eres tan amable, me conmueven tus lágrimas, pero ya he vivido lo suficiente. Siempre trató a mi hermana y a mí con más cariño que nadie. Impulsada por sus palabras, me propuse cuidarla adecuadamente hasta el último momento. Sentí que Thea debía saber, así que le envié un correo sobre el cáncer de la abuela. Thea, quien usualmente nunca respondía a nuestros mensajes, seguramente nos contactaría si supiera sobre la enfermedad de la abuela, o al menos eso esperaba. Pero esa esperanza fue en vano, ni siquiera respondió. La salud de la abuela se deterioró rápidamente. Sosteniendo mis lágrimas, me preparé para la despedida inevitable, mostrando siempre una sonrisa y cuidándola con devoción junto al abuelo. A pesar de la falta total de comunicación de Thea, continué actualizándola diariamente por correo, por el bien de la abuela, quien siempre se había preocupado por ella. Pasaron varios días y sonó el timbre. Al abrir, estaba Thea, quien no había tenido contacto por tanto tiempo. Junto a ella, un hombre de apariencia llamativa, desconocido para mí. Viendo mi mirada perpleja, Thea señaló al hombre con irritación y dijo: «Me casé. Este es mi esposo, Scott». Él se limitó a un breve saludo y, sin dudar, Thea y Scott entraron con audacia a la casa. Al ver a Thea de regreso después de tanto tiempo, el abuelo, que estaba descansando en la sala, exclamó sorprendido: «Thea, ¿has vuelto?». Sentada en el sofá, Thea preguntó con arrogancia: «¿Y qué? ¿Cuánto nos toca de la herencia de la abuela?». Tan sorprendida que no pude evitar hablar. «Pensé que venías a ver a la abuela, pero parece que solo te interesa el dinero. ¿Cuánto es exactamente?». Thea insistió nuevamente. Scott, sentado a su lado, se volvió hacia el abuelo y dijo: «Oh, abuelo, tengo sed», dando a entender que quería una bebida. Indignada por la actitud egoísta de la pareja, sacudí la cabeza. No sé cuánto es, y además es grosero hablar de herencia mientras la abuela aún lucha por su vida. Sabes, abuela tiene una fortuna, Nicole. Si no lo arreglamos mientras viva, no obtendremos nada, ¿verdad?, dijo Thea. Cierto. La abuela provenía de una familia distinguida, y su patrimonio había acumulado una considerable riqueza. Esa riqueza se construyó porque el padre de la abuela, mi bisabuelo,
tenía una empresa. Nunca se hizo cargo del negocio familiar, parecía haber aprendido sobre administración de su padre desde pequeña. Por eso, después de casarse con el abuelo, parece que comenzaron un negocio a nombre de la abuela y construyeron una fortuna de millones. Thea y Scott iban tras ese negocio millonario. Esto es increíble. ¿De verdad solo vinieron por el dinero? Por supuesto. Y no es increíble en absoluto. Es natural que el nieto querido gaste dinero, así que es justo que ambos abuelos me agradezcan. Además, estoy embarazada, si la abuela se va pronto, podemos heredar la fortuna y hasta llegará a mi hijo. Obviamente estaría feliz con eso. ¿Qué estás diciendo? Le respondí. La abuela está dormida justo allí, en la habitación junto a la sala. El espacio de trabajo del abuelo se había convertido en un cuarto de cuidado para la abuela, quien tenía dificultad para moverse, y nuestras voces seguramente llegaban hasta ella. Le expliqué a Thea. No hables más del dinero. Pero ella se rió maliciosamente y gritó aún más fuerte. Abuela, ¿me escuchas? Vete ya, para que pueda recibir la herencia. Eso fue la gota que derramó el vaso para mí. Fuera. Grité mientras agarraba los brazos de Thea y Scott y los arrastraba hacia la puerta. Con toda mi fuerza, los lancé fuera de la casa, ambos apenas ofrecieron resistencia. Nunca vuelvan a poner un pie en esta casa. Estás siendo egoísta, vine porque me lo dijiste. Se burló Thea. Parecía que me iba a salir humo de la cabeza mientras le respondía. Si vas a decir cosas tan horribles sobre la abuela y el abuelo, ojalá nunca hubieras venido. Olvidas tu gratitud y dices palabras tan crueles a pesar de haber sido criada por ellos con tanto cariño. Eres lo peor. Después de cerrar la puerta de golpe, me quedé temblando de frustración. El abuelo, que había traído jugo por petición de Scott, me vio llorar en la puerta. ¿Estás bien? Me preguntó. Cuando le conté lo que hicieron Thea y Scott, pareció reflexionar un momento, luego sonrió con amabilidad. No te preocupes, yo me encargaré, y me entregó el jugo que traía. Pasó el tiempo y, tras una larga lucha contra su enfermedad, la abuela nos dejó. Dormía pacíficamente, parecía finalmente liberada del dolor del cáncer, lo que me alivió un poco. Sentí tranquilidad al verla con un rostro sereno, libre finalmente del sufrimiento. Lo hiciste muy bien, abuela. Gracias por todo, susurré a su cara serena. Después del funeral, regresé a casa y encontré a Thea y Scott esperándome. Les había informado de la muerte de la abuela por correo electrónico, pero no habían asistido al funeral. ¿Por qué vinieron ahora? Pregunté. Previsiblemente, Thea respondió. Por el dinero, claro. Necesitamos hablar del testamento de la abuela. Entramos a la casa y comenzaron a hablar sobre la herencia. Me sentí incómoda discutiendo de dinero tan pronto después de la muerte de la abuela, pero Thea y Scott parecían ansiosos por obtener el dinero cuanto antes. Thea sacó un documento del sobre que trajo, con una expresión satisfecha. Mira esto, es el testamento de la abuela, dijo. No pude evitar un sonido de sorpresa. Allí estaba, indudablemente escrito con la letra de la abuela. Lo más increíble era su contenido, toda la herencia, incluida la empresa, se dejaba a Thea. Esto es imposible de creer. Murmuré, temblando. El día que Thea visitó, la abuela había escuchado sus frías palabras y llorado en su habitación. Al parecer, Thea solo me veía como fuente de dinero. Aunque la abuela habló con un tono triste, el testamento dejaba todos sus bienes a Thea. ¿Qué es esto? ¿Alguna broma? Dije, a lo que Scott se rió. Por tu cara de sorpresa, supongo que tú también querías la herencia, ¿verdad? Realmente me haces reír. No me importa la herencia,
Solo no puedo creer que este testamento haya sido escrito realmente por la abuela, dije, mirando con incredulidad. Scott se burló. No hables así de la buena fe. Siempre ha sido así, dijo Thea sarcástica. La última vez nos echaron, pero ahora esta casa, la empresa de la abuela y el resto de sus bienes serán míos. Así que es tu turno de irte. El abuelo tampoco puede quedarse, llévatelo y lárgate. Thea dijo esto mientras me agarraba del brazo y me jalaba hacia la puerta. Estaba abrumada por la rabia hacia Thea y Scott. La abuela parecía sola en ese momento, y Thea ni siquiera se dignó a mirar su rostro. Luego aparecieron deseando que la abuela muriera pronto, y ahora estaban a punto de quedarse con toda la herencia. ¡Basta!, grité. En ese momento, sonó el timbre. Sorprendida, Thea aflojó su agarre y empujé su mano, mirando hacia la puerta. A través del vidrio esmerilado, pude ver una sombra. Al abrir, encontré al señor Harrington, el abogado. El señor Harrington había visitado nuestra casa muchas veces antes por consultas relacionadas con la empresa de los abuelos. Perdón por la tardanza, saludó el señor Harrington. El abuelo, que estaba preparando café, lo recibió. Ah, lo estábamos esperando. Está bien, vamos a hablar del testamento, comenzó el abuelo, pero hay un detalle. Thea mostró el testamento que trajo. Como está escrito aquí, he adquirido todo, incluida la empresa y la riqueza de la abuela. Así que en realidad, el testamento ya está resuelto. El dinero ya fue depositado en el banco y hasta lo he retirado, dijo confiada. Pero el abuelo permaneció calmado y dijo con una sonrisa. Todavía hay más de qué hablar. ¿Qué? ¿Ya no tienen derecho a heredar?, dijo Thea confundida. Honestamente, yo también me sentía perdida. Fue entonces cuando el señor Harrington conectó una memoria USB en su laptop y la colocó en la mesa cerca de la puerta. De la computadora comenzó a reproducirse una grabación de voz de la abuela. Vamos, apúrense y escriban el testamento, abuela. Escribe que nos dejarás todos tus bienes, si no, las cosas se complicarán, ¿entendido? Se escuchaba la presión de Thea y Scott sobre ella. Por medio de la grabación, era fácil imaginar a Thea y Scott presionando a la abuela para que hiciera el testamento. Después de detener la grabación, el señor Harrington explicó. Un testamento hecho bajo coacción es inválido, de acuerdo con el Código Civil. Por lo tanto, este testamento no tiene poder legal, dijo, señalando el testamento que Thea sostenía. ¿Cuándo arreglaste esto?, pregunté, incapaz de ocultar mi sorpresa. El abuelo me explicó la situación. Mientras yo no estaba, Thea y Scott habían llegado a la casa y coaccionaron a la abuela para que escribiera ese testamento. Fui yo quien colocó la grabadora de voz, dijo el abuelo con una sonrisa tranquila. Thea empezó a entrar en pánico y murmuró. ¿Pero la abuela me hizo firmar los documentos? A lo que el abuelo respondió entre risas. Thea, realmente no entiendes nada, ¿verdad? ¿Leíste la letra pequeña? Lo que firmaste era una solicitud de préstamo de tarjeta de crédito. La abuela se sorprendió de que lo firmaras tan fácilmente. Entonces los 220,000 pesos que retiré del banco son. Sí, es una deuda, respondió el abuelo con calma. Thea sacó apresuradamente su celular para revisar su cuenta. No lo puedo creer. Mi cuenta está en números rojos, murmuró, pálida. Scott no era diferente. ¿Qué quieres decir con mía? ¿Qué vamos a hacer? Pensé que íbamos a recibir la herencia. Ya había pedido préstamos para la casa y el carro. Esto no es una broma, gritó. Cálmate, Scott, dije. Señor Harrington. Como nieta de la abuela, aunque la herencia sea menor a lo que pensamos, aún recibiré algo, ¿verdad?
suplicó Thea desesperadamente. He venido justamente a comunicar eso, respondió el señor Harrington. Y sacó un testamento de un sobre blanco. Este es un testamento legítimo, basado en un documento notariado, es válido, así que leeré su contenido, dijo mientras sacaba el testamento del sobre. Thea y Scott juntaron las manos como si rezaran, pero el testamento no mencionaba su nombre en absoluto. La empresa sería heredada por el abuelo y los bienes restantes se repartirían entre el abuelo y yo. Thea gritó desesperadamente. No podemos hacer algo al respecto. Pero el señor Harrington respondió con calma. Legalmente, no se puede hacer nada. Thea, como heredera, tenía derecho a reclamar la herencia, pero perdió ese derecho al amenazar a la abuela. ¿No podemos hacer algo?, preguntó Thea, a lo que el abuelo sonrió secamente. No, no hay nada que se pueda hacer. Viejo tacaño. Escupió Thea antes de salir corriendo de la casa sola. Scott, que se había quedado atrás, corrió tras ella gritando. «Espérame». Pero era un espectáculo lamentable. Más tarde supe que Thea y Scott tuvieron un hijo, pero debido a las deudas acumuladas no pudieron tomarse un permiso parental adecuado y tuvieron que regresar a trabajar sin descanso. Habían esperado recibir una herencia sustancial antes de la muerte de la abuela y se habían dado lujos, incluso endeudándose. Como resultado, se vieron obligados a vender su casa cara y el carro de lujo que habían comprado a crédito. Lo único que quedó fue una deuda enorme y la dura tarea de pagarla. Thea y Scott vinieron una vez a suplicar ayuda, pero el abuelo los rechazó fríamente. Las dificultades financieras afectaron su matrimonio y eventualmente se divorciaron. Supe que Scott regresó a la casa de sus padres y Thea intentó volver a esta casa, pero la rechacé firmemente. Esta casa es mi propiedad, heredada de la abuela, y no permitiré que vivas aquí sin mi permiso. Escuché un rumor de que Thea vivía bajo un puente, arruinada financieramente, pero la verdad es que su situación actual era incierta. Me pidió ayuda repetidamente, pero como yo no podía realmente costearlo, le seguí diciendo que era imposible. En realidad, la herencia que recibí de la abuela ya había sido donada a un hogar infantil. Habiendo perdido a nuestros padres a temprana edad, podía empatizar profundamente con los huérfanos. Si no fuera por mis abuelos, Thea y yo probablemente habríamos sido criadas en un lugar así. Doné la herencia esperando traer un poco de felicidad a los niños. Cuando Thea vino pidiendo ayuda, le conté sobre la donación. Se sorprendió mucho y dijo: «Deberías ayudar primero a tu propia familia». Pero, recordando su pasado, no tenía intención de ayudarla. Pasó el tiempo, me casé y fui bendecida con hijos. El abuelo parecía contento con mi vida feliz y falleció sin sufrir. Perderlo se sintió como un vacío en mi corazón, pero con el apoyo de mi amoroso esposo pude enfrentar nuevamente al mundo. Ahora continúo con el legado de mis abuelos, trabajando como presidenta de empresa y enfrentando los retos de la crianza de mis hijos. Espero vivir de una manera que haga sentir orgullosos a mis abuelos, cuidándome desde el cielo.